Segundo bloque de La Balanza, está Ana Juárez Orieta con nosotros, es la titular de la Dirección Provincial de Estadística Provincial. ¿Cómo está, Ana? Muchas gracias por un gusto, invitarme. como siempre. Siempre es un gusto venir a su programa y poder contarle a los ciudadanos, que son quienes pagan mi sueldo como funcionaria y le pagan el sueldo a los empleados de la DIPEC, que es lo que estamos haciendo. Y aparte, llevarle los números de la provincia, que esa es nuestra función, para que el gobierno pueda diseñar políticas públicas sobre datos ciertos. Y aparte también la parte privada de la provincia de Jujuy también utiliza mucho nuestros números, así que le agradezco la posibilidad de poder estar presente en su programa. Sí, seguro que un sistema de estadísticas confiable es algo absolutamente imprescindible para cualquier estado, para encarar cualquier política, porque no se puede gobernar a ciegas, digamos, ¿no? Hasta para establecer las prioridades, para todo las estadísticas son fundamentales, digamos. Sí, aparte para hacer un proceso de evaluación de la propia gestión. Claro. O sea, las estadísticas van midiendo el curso no solo de los grandes indicadores macroeconómicos, sino de los indicadores sociales, y a partir de allí se puede analizar el impacto de la inversión del propio Estado y de las acciones propias del Estado. O sea, si vamos mejorando, si estamos igual, si venimos peor, si el Estado puede intervenir en algunas variables particulares. Las estadísticas son en extremo importantes. Aparte de eso, para analizar los rumbos de las gestiones, también tienen que ver con las políticas económicas, en volver a un Estado sujeto de crédito o no. No es la banca internacional, que hoy es la que financia en gran medida muchos estados, tiene que tener confianza en sus indicadores estadísticos. Supongo que son como requisitos elementales para que un ente internacional te preste, te asista. Sí, justamente cuando el gobierno provincial para la planta Cauchari realizó la inserción de los bonos verdes, DIPEC, junto con obviamente la Secretaría de Egresos Públicos, hemos trabajado mucho junto con el Banco de Desarrollo Humano en cuanto a la fundamentación para que la banca internacional acceda primero a la inserción de estos bonos y después puedan cotizarse en bolsa, ¿no? Pero a ver, todos tenemos como una sensación de que se está trabajando, se hacen muchos anuncios, la verdad que siempre lo decimos, el gobernador es una persona que está constantemente con la cabeza puesta en un montón de cuestiones, pero ¿cómo está realmente la provincia hoy? ¿Hay alguna política de Estado del gobierno que haya producido alguna mejoría, dada la situación, recordemos, lamentable en la que recuerdo haberte escuchado decir que más del 40% de los jujeños pobres, entre pobres e indigentes, 42,3%. En ese momento, por eso digo, en esa situación tan dramática, ¿cómo está hoy la provincia? Nosotros hemos observado y venimos siguiendo el área que mide pobreza e indigencia por ingresos. Siempre tengo que hacer esta salvedad porque oficialmente la República Argentina mide dos tipos de pobreza. Una es la pobreza estructural, que tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas, que se actualiza oficialmente cada 10 años porque proviene de los censos. Y la otra es la pobreza por ingresos, que se actualiza cada 6 meses y proviene de la encuesta permanente de hogares del INDEC nacional, de los cuales nosotros somos, al ser parte del Sistema Estadístico Nacional del CEN, somos aportantes de datos. En la provincia de Jujuy ha sucedido una situación extraordinaria donde nosotros hicimos un proceso interno de auditoría y detectamos irregularidades. Se procedió al cambio de los equipos hacia el segundo trimestre, al inicio del segundo trimestre de 2017. Así que nosotros damos... Cuando hablas de equipos, ¿te refieres a equipos humanos? A equipos humanos, sí. Tenemos problemas sistemáticos con un gremio de la provincia de Jujuy. En función de esto se ha detectado las irregularidades, se procedió a hacer las denuncias penales correspondientes.
nuestros sistemas de relevamiento de estadísticas, así como siempre les recuerdo a los ciudadanos que es una carga pública, al igual que votar, participar en las encuestas oficiales, porque es la manera que tienen los ciudadanos de hacerle escuchar a los gobiernos, tanto nacional como provincial como local, cuál es la realidad que viven todos los días. Así como eso, las cédulas censales de donde se releva la información tienen carácter de documento público, estrictamente confidencial y de uso reservado, protegido no solo por el Código Penal de la Nación, sino también por la Ley Nacional de Estadísticas y la Ley Provincial. Así que de manera tal que cuando se detectó la falsedad ideológica en los datos vertidos, la adulteración de documento público, la malversación de fondos públicos, porque ellos perciben fondos por hacer este trabajo, se procedió. Yo, en cumplimiento de mis deberes de funcionario público, estoy obligada por el artículo 322 del Código Procesal Penal de la provincia a realizar la denuncia correspondiente, cosa que se hizo, y de acuerdo a la legislación laboral estatal de la provincia, eran contratados de servicio y se procedió a la cesación del contrato de locación de servicio con el Estado provincial. Así que nosotros pusimos un nuevo equipo que eran empleados de la DIPEC, que se los asignó, que en algún momento habían estado en esta área, así que conocían sobradamente el proceso. El cambio lo hicimos en el mes de febrero, comenzamos a analizar, observamos realmente áreas enteras falsificadas, lo cual han causado un enorme daño a la provincia, porque hoy nosotros lo que son en pobreza, indigencia, ocupación y desocupación, nuestros datos del 2016 desafortunadamente no son comparables. De hecho, hemos observado, nosotros teníamos un cálculo paralelo de pobreza proveniente de otros programas y de nosotros en la DIPEC, a partir de la nueva gestión, tenemos programas provinciales de medición de distintos indicadores que antes eran solo privativos de INDEC, pero al ser miembros del Sistema Estadístico Nacional, nosotros oficialmente damos la cifra de INDEC. Sin embargo, nosotros tenemos nuestras mediciones paralelas y cuando el INDEC decía que de un 42,7% en 2015 la pobreza había bajado a un 25,7%. Eso no podía ser cierto. Era inviable, el propio gobernador lo dijo. Claro, eso lo escuché decir, bajar brutalmente de 45%. Claro, exactamente. Esa información, pero ese era el dato eso oficial. Eso lo dijo él, y de hecho, cuando nosotros ya habíamos iniciado para el mes de abril, habíamos iniciado la investigación interna, una investigación que duró 7 meses, hasta que pudimos hacernos de la documentación comprobatoria sobre el dato. ¿En abril de este año o del año pasado? De este año. Claro, y había una denuncia penal por parte de las personas cesanteadas, ¿no? También contra usted porque argumentaban de que había sido una medida arbitraria la que se tomó con ellos. Pues aquí estuvo el abogado de ellos que nos contó. No es una denuncia penal. Han realizado los amparos que por ley le corresponden, han realizado amparos, los cuales la justicia provincial no ha dado lugar ni curso, en función de que el Estado provincial, con la representación legal de Fiscalía de Estado, realizó los aportes de prueba suficiente, así que los 2 amparos que ellos han presentado no han prosperado. Por otro lado, han realizado los recursos de revocatoria y los recursos jerárquicos obviamente que correspondían, y el gobierno de la provincia de Jujuy es muy respetuoso de la ley y les ha dado lugar a los recursos, y los recursos no han tenido buen puerto, en función de que esto no ha sido una medida arbitraria, no ha sido una medida tomada del día a la noche. Se han aportado las pruebas. Nosotros tuvimos una investigación de 7 meses, hemos solicitado una auditoría de INDEC, que es el organismo máximo en la República Argentina en materia de estadísticas, y han comprobado la falsedad ideológica y la falsificación de documento público que se había hecho. Así que no han prosperado en función de esto. La justicia penal, que tiene la Fiscalía 3 a cargo del doctor Farfán, el juez Isidoro Cruz nos ha relevado el secreto estadístico, porque nosotros no podemos violentar el secreto estadístico, y estuvimos ahí muy cuidadosos con el tema de que los datos personales de las personas que han sido relevadas en estos casos sean mantenidos en el total y absoluto secreto y confidencialidad que la ley nacional nos obliga.
O sea, el secreto estadístico es tan fuerte que trasciende la habeas data, por ejemplo. O sea, es inviolable, absolutamente inviolable. Entonces, los datos eran los que estaban falsos, de manera tal que había que aportar los datos verdaderos y había que encontrar la forma legal de que no se violente el secreto estadístico. Así que finalmente, con el apoyo obviamente del equipo de abogados de Fiscalía de Estado, estuvimos trabajando con el juzgado y encontramos la manera de que se siga manteniendo el secreto estadístico en relación a las personas y los datos en sí mismos que estaban cargados, pero se pueda visualizar la falsedad ideológica de los datos. Entonces nosotros teníamos en lo que ellos habían en teoría relevado, y digo en teoría porque las personas, las viviendas seleccionadas nunca habían sido visitadas y teóricamente habían sido visitadas en 2 oportunidades durante 6 meses, y cuando nosotros fuimos, el nuevo equipo fue, las personas que vivían en esta vivienda nos dicen que jamás habían sido visitadas, pero aparte de eso no eran las personas que figuraban en las fichas. O sea, cuando una vivienda es seleccionada por INDEC, se la visita en el transcurso de los 2 años 4 veces. Se las visita 2 trimestres consecutivos, después 2 trimestres consecutivos, descansan un semestre y vuelven a ser visitadas al siguiente semestre. Entonces, cuando va de nuevo el encuestador, que nunca es el mismo, en teoría, en estos casos siempre había sido el mismo supervisor, en una cuestión medio rara, cuando van, se dan que ahí teóricamente vivía Juanita y Pedrito, y en realidad Juanita y Pedrito no habían vivido nunca, era gente que vivía hace más de 15 años en ese domicilio, en los datos que estaban contenidos en las cédulas censales. ¿Con qué intención todo esto? Que está Bueno, es un daño terrible, es un daño, y lo dijimos en su momento, el gobernador hizo una conferencia de prensa. El gobernador, cuando dijo en el mes de abril, yo no creo en ese dato, yo estaba del otro lado, nosotros ya teníamos una investigación en curso. Dije, bueno, ahora dice, tenemos una investigación en curso y listo, no encontramos la prueba jamás. En realidad, tergiversar las estadísticas públicas es un daño terrible a toda la provincia, es un daño al Estado. Seguro. Le doy el ejemplo claro. Nosotros traíamos arrastrando una desocupación en la provincia de Jujuy de 3,2 y 3,6, pico máximo 4,2. La desocupación se publica por trimestre. Cuando nosotros ponemos el verdadero equipo, o sea, un equipo que realmente haga el trabajo, es decir, idóneo, que vaya a la casa, sí. Porque el otro equipo no iba a la casa, se comprobó que nunca fue a las casas. No sabemos si se sentó en el bar de la esquina. Supongo. Claro, la cifra es de 7,5 de desocupación. Claro. Es que suena en Jujuy un 4,2, suena... Eran 5.000 jujeños en la región metropolitana buscando trabajo. Claro. Entonces, hoy un 7,5 de desocupación representan 11.000 jujeños en la región metropolitana en edad económicamente activa que sin tener trabajo lo buscan, que es un dato más cercano a la realidad. Seguro. Ahora, cuando el INDEC publica para el segundo trimestre 2017 7,5 y nosotros teníamos 3,6, 3,2 y 4,2 como tope máximo entre el 2016 y el 17, fuimos tapa de Clarín, La Nación, ámbito financiero y del New York Herald, de que la gestión de un gobernador de Cambiemos había duplicado la desocupación. Claro. O sea, cuando usted me pregunta con muy buen tino cuál es el motivo por el cual se falsifica un dato como este, bueno, esa es la respuesta. Hacer tambalear un gobierno cuando finalmente el día de mañana, si seguían haciendo lo mismo, se les daba el capricho de decir, bueno, en vez de que ganen 30.000 pesos de estas 2 personas que viven en esta casa, viven 10 personas y ganan 1.000. ¿Y el gremio de ATE se mantiene en la misma postura desde un comienzo del conflicto, sí, de oponerse, no aceptar, digamos, que acá no habría el caso de trabajadores o empleados que cometieron faltas muy graves, ¿no? Son faltas gravísimas, y no contra la DIPEC, no contra la dirección, son faltas contra todos los jujeños. Contra la comunidad. Claro. Es contra todos los jujeños. Entonces, el gremio no ha aceptado, tiene una situación de beligerancia y violencia bastante grande. Los he invitado a ver
las pruebas, a ver la denuncia. Cuando nosotros hicimos la denuncia, que la hice con el patrocinio obviamente de Fiscalía de Estado, quien acompañó en el proceso de investigación para que se cumplan todos los sistemas y los rigores legales, en ese momento, cuando se hizo la denuncia, se llamó a todos los jefes de departamento de la DIPEC y se les leyó la denuncia, se les mostró en ese momento las pruebas que todavía estaban en existencia en la DIPEC, porque nosotros no podíamos entregar las pruebas exactamente en ese momento que se hizo la denuncia, porque no nos habían relevado el secreto estadístico, cosa que el juez lo hizo unos días después y pudimos aportar las pruebas. Y los empleados que tienen muchos años de antigüedad y que muchos de ellos han pasado por la EPH, observaron las cédulas y se dieron cuenta de la enorme gravedad de lo que había sucedido. Y en función de eso, cuando el gremio se posicionó durante 37 días en la puerta de la DIPEC, no dejando pasar, me escracharon por todo el centro, pegaron mi foto por todos lados, fueron a escracharlo a mi niño que tiene 8 años a la salida del colegio, con carteles para que todos sus compañeros y los papás de los otros chicos vean mi cara con todas las falacias que ellos dicen. En todo ese proceso, el 100% de los empleados, excepto 2, o sea, el 99% de los empleados estuvo trabajando y tuvo que aguantarse durante 37 días, más 10 días más que ya iban más falteados, que cada vez que entraban a trabajar los insultaban. O sea, porque los empleados de la DIPEC, que tienen mucha antigüedad, saben lo que ha pasado y se les mostró a ellos qué es lo que había sucedido. Como le hemos mostrado a la justicia y lo hemos puesto en manos de la justicia, siempre, reitero, respetando el secreto estadístico de nuestros informantes, que para nosotros es lo más importante. ¿Y la justicia tomó alguna decisión en este caso, las denuncias, a partir de las denuncias que hacen las autoridades de la DIPEC? La justicia es complejo que logre entender, porque es una cuestión. Yo estuve sentada en 2 oportunidades, más de 4 horas, explicándole los procesos que tienen internos, las cédulas. O sea, nosotros tenemos procesos de controles internos que son muy estrictos justamente para que esto no suceda, porque puede ser que un encuestador que sale a campo no vaya a la casa, para eso tiene un supervisor. El supervisor a su vez tiene un coordinador, tiene uno que consiste, uno que ve las inconsistencias, tiene un ingresador, o sea, tiene 5 controles previos antes que ese dato se sume a la base central. La justicia, calculo que la semana que viene nos han avanzado que ya va a emitir las imputaciones correspondientes después de merituar y hacer un análisis de las pruebas, y ha verificado ella de manera personal, ha mandado por sus medios. Nosotros lo hemos verificado con INDEC, que es nuestro organismo máximo en la República Argentina. Vino una auditoría de INDEC que estuvo acá instalada 10 días y realizó las verificaciones de todo. Nosotros denunciamos un área, hicimos la ampliación ahora porque hay otra área completa falsificada exactamente en las mismas condiciones. Entonces nosotros podemos tener seguridad de los datos en cuanto a pobreza e indigencia de la provincia de Jujuy recién a partir del segundo trimestre de 2017. Y la pobreza se calcula por semestre. Así que lo que nosotros sí... O sea que queda un bache ahí por el momento. Queda un terrible bache. Que no se va a poder recuperar. De todas formas, nosotros, como le decía al principio, hacemos una medición paralela con otros indicadores provenientes de programas provinciales que se ha impuesto desde la gestión del gobernador Morales. Nosotros cuando asumimos en la DIPEC se medían 5 operativos nada más y eran los 5 del INDEC. Hoy nosotros tenemos 28 operativos, de los cuales 7 son de INDEC y los otros 21 son de la provincia. Medimos indicadores económicos, sociales, del mercado laboral, con apoyo de otros organismos nacionales como el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o como UNICEF, o como la OIT, o como Naciones Unidas, que son organismos que no solo financian en alguna medida estos operativos, sino que hacen los acompañamientos técnicos.
Nosotros sí podemos aseverar que hemos bajado la pobreza en la provincia de Jujuy entre el último semestre del año 2016 en comparación con el primer semestre del año 2017 en 2 puntos. Lo que diverge es el total de la pobreza. O sea, de 42 a 40. El INDEC, nosotros hemos bajado de 42 a 37 y de 37 estamos, obviamente son los aproximados, no vamos a coincidir con INDEC por ahora, pero hemos bajado a casi 33 puntos más o menos. ¿De cuántas personas estamos hablando que...? Desafortunadamente hablamos de demasiadas personas. Nosotros medimos aglomerados, ¿sí? Pobreza, desocupación, indigencia se miden por el Gran San Salvador. Estaríamos hablando alrededor de 80.000 personas en situación de pobreza. Bajo la línea de pobreza. Sí. Teníamos algo así de 110.000. 80.000 salieron de la pobreza. Están. Han salido 30.000 de la línea de pobreza. Solo en el conglomerado de San Salvador. Solo en San Salvador. Nosotros medimos el Gran San Salvador, que es la región metropolitana, que tiene casas en San Salvador de Jujuy y en Palpalá. Sí, es una muestra de 880 hogares que se traducen en 338.000 hogares. Sí, es una muestra selectiva muy bien hecha desde INDEC, donde se toma como la base el censo y a partir de ahí se buscan hogares que tienen idénticas características y se los va agrupando. O sea, hogares que en el censo eran multihogares, viviendas que tenían 2 o 3 hogares adentro, que tenían desocupados, que tenían personas mayores a cargo, que tenían niños discapacitados, con profesionales, con técnicos, se van buscando para que esos hogares puedan ser proyectados. Y la verdad que la muestra es muy buena, porque la hemos comparado la muestra de INDEC con otros indicadores de provincia, con operativos de provincia, con el propio Ministerio de Trabajo de la Nación, y realmente la muestra es buena. Ahora, en la provincia, Ana, el tema salarial está muy denso, ¿no? Sí. Pero la inflación que nosotros tenemos hoy está menor, la inflación de la provincia de Jujuy, o sea, el índice de precios al consumidor es menor a los aumentos que se han dado. Sí, nosotros tenemos 2 puntos menos que Nación de inflación. Porque recordemos, Irene, que básica, ¿no? Irene, recordemos que, por ejemplo, en el tema docente, que vos lo conocés un poco más de cerca, digamos, bueno, hay toda una protesta porque dicen, han dado que no sé, creo 15% anual, y cuesta creer que la inflación sea menor a esa cifra, ¿no? Sí, en un año. Menor. Bueno, yo a vos te creo, pero... No sé si la inflación o el valor de la canasta. No, a ver, acá no es lo mismo. Vamos a aclarar una cuestión. Bien. La República Argentina no mide inflación. Lo que mide es el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor tiene que ver con la canasta básica total, que son los elementos. Tenemos 2 canastas, la canasta básica alimentaria, que es la que marca la línea de indigencia, tiene que ver solo con alimentos y bebidas. Bien. Y después tiene la canasta básica total, que tiene, para Jujuy tiene 9 componentes, para Buenos Aires tiene 12 componentes para nivel nacional, pero son los mismos elementos en general que se están midiendo. En función de esto, el IPC es un orientativo de inflación, porque el IPC, el índice de precios al consumidor, tiene todos los elementos que una familia o un individuo adulto necesita para desarrollarse como tal. ¿Sí? Canasta básica total tiene que ver con no solo alimentos y bebidas, sino con indumentaria, transporte, vivienda, salud, esparcimiento, salud, educación. Entonces tiene que ver con todo esto. La inflación, según Cuentas Nacionales, que es el organismo del Banco Central que se encarga de hacer los análisis macroeconómicos del país, para que sea inflación tiene que tener componentes del mercado de la balanza comercial, cosa que nosotros no tenemos en las provincias, ¿sí? Entonces, lo más cercano a un índice de inflación que tiene la República Argentina es el IPC, el Índice General de Precios Generales del Consumo. Lo que tiene que ver, lo que nos marca el IPC es el menoscabo en el poder adquisitivo, ¿sí? Si el IPC sube, el poder adquisitivo baja. Obvio. ¿Sí?
En función de esto nosotros podemos comparar las subas del IPC y la baja del poder adquisitivo con la suba salarial. Y entonces podemos nosotros sacar si el salario se ha depreciado o no se ha depreciado, ¿sí? Que es lo que sentimos nosotros que nos llegamos a fin de mes, ¿sí? Ahora, recordemos que en la República Argentina la inflación, es decir, el índice de precios al consumidor, dejó de producirse oficialmente hacia 2013 y comenzó a producirse recién hacia el último trimestre del 2016. La provincia de Jujuy, con un gran esfuerzo del personal, porque nosotros, si hubiese sido poco que la gente falsificaba los datos, tuvimos un director entre el 2012 y el 2013 que tiró todas las bases de datos de la DIPEC, sí, y tiró la biblioteca de la DIPEC al Pongo, porque no la tiró a la calle, cargó una camioneta y la dejó en el Pongo, pero los empleados guardaron los relevamientos que hacían de precios. Así que con esos relevamientos nosotros se pudo reconstruir. Bien. Entonces nosotros, a diferencia de la Nación, sí podemos decir cómo fue la depreciación del salario años anteriores. Y entonces, por ejemplo, de enero a septiembre nosotros tenemos en 2017 un acumulado del 15,7 de suba en el índice de precios en la construcción. Si nosotros analizamos en 2016, en el mismo periodo entre enero y septiembre del 2016, cuánto se depreció el salario, y se depreció un 24,6% en el mismo periodo. Si nosotros vemos en el 2014 cómo se depreció en el mismo periodo, se depreció un 26,1%. En el 2013 un 21,1%. O sea, nosotros... ¿Y en el 2017? En el 2017 llevamos un 15,7%. O sea, esto significa que fuertemente ha mejorado esa situación, claro, para los ingresos. Exactamente. Ahora, lo que nosotros traemos es un arrastre en la depreciación de nuestros salarios, claro, de varios años. Claro. Donde nosotros tenemos un pico de alza hacia 2011, 2012, que no fue acompañado con el salario. Claro. O sea, el salario no lo acompañó en ese momento. ¿En qué año? Entre 2011 y 2012. Sí. Nosotros tenemos un pico de depreciación del salario. Entre 2011 y 2012 no se acompañó, pero hubo procesos de macroeconomía que eran muy beneficiosos por el tema de los créditos, el tema de las tarjetas y una serie de cuestiones que hizo que no se sintiera tanto la depreciación del salario. Pero en ese momento. Claro, pero tarde o temprano, la bicicleta financiera, los que pagan en cuota las tarjetas, tarde o temprano las cuotas pagando. Se juntan, claro. A ver, sacamos... O se acumulan varias deudas. Acumulando y se va haciendo, así lo saques en 12 cuotas, igual vas a terminar pagando 5 cuotas juntas en algún mes. Pero basta pasar a comienzo del mes por las distintas financieras y tarjetas que tiene el centro de ciudad con colas que salen por la calle y dan vueltas. Muchísima gente que está... Pero tiene que ver con la depreciación del salario, que nosotros la tenemos de arrastre. Lo que pasa es que en esto es donde importan las estadísticas. Por eso es el motivo por el cual el INDEC de Moreno y la DIPEC de Fendler no producía dato público. Porque una cosa es hoy el gobierno con dato abierto, el gobernador Morales con un gobierno de dato abierto. A mí, yo le puedo decir que jamás, desde que yo asumí en enero del 2016, el gobernador Morales me dijo no publiques un número. Ni me dijo toca ese número. Jamás. Es más, cuando la pobreza, según el INDEC, era beneficiosa para el gobierno provincial, él no consideró que era, y sabía, porque estábamos en una investigación del cual él fue notificado, porque la DIPEC depende directamente de la gobernación, no tuvo ningún reparo en decir yo en ese dato no creo. O sea... Claro, que aparte era demasiado evidente que no podía ser cierto. Claro, pero bajar nosotros... de 40 pero veníamos 20. de una práctica política que nos decía... Por eso digo, cualquier acá, cosa, claro, claro. Ahora, se negaba, o no se decía, o se Ana, negaba totalmente, claro, sin evidencia. Evidentemente, claro, este es el año en donde hemos tenido algún respiro. Sí, nosotros en esa pérdida de los últimos 8 años, 7 años, es el año donde menor depreciación del salario tuvimos. Ahora, nosotros tenemos un arrastre, si vamos sumando los empleados públicos o los mismos empleados privados, van sumando el 21, el 26,
el 24, el 22 y el 15.7 que tenemos ahora, sumen todo lo que tenemos y obviamente tenemos un sueldo y medio metido adentro, depreciado, y hay que ver cuánto subió el salario. Claro. Pero lo que nosotros estamos recibiendo es el resultado de una depreciación salarial de muchos años. Lo que se está haciendo es blanqueando la situación, mostrando los números. Así es. ¿Y qué si podría... bajó la inflación es porque bajó el consumo. Tampoco También, es como... Tampoco para decir, uy... Sí, es fantástico. ¿Tienen Claro. un estudio sobre consumo? Sí, nosotros tenemos, ¿Y analizamos qué está el mostrando? consumo. ¿Una baja? Sí, nosotros medimos el consumo por marcas dentro de estos 9 capítulos, porque se relevan, para nosotros sacar el índice de precios al consumidor de la provincia de Jujuy, relevamos alrededor de 26.000 precios al mes. Sí, nosotros tenemos un equipo de relevadores y encuestadores que relevan al mes 26.000 precios, se sacan valores promedios por precio, por marca y calidad, y a partir de allí se saca el estándar de esto, que sube un 1,1, un 1,2. Entonces, adentro de eso nosotros aprovechamos esa base que tenemos de relevamiento y empezamos a medir los consumos de las marcas, ¿sí? Tenemos en esto el apoyo de los supermercados, que son unos de nuestros mejores informantes, que tienen nada de problema. Sabemos que para ellos es un problema y es un trabajo más brindarnos la información que nosotros les requerimos, pero lo hacen sistemáticamente todos los meses. Y entonces nosotros hemos observado que a partir del mes de febrero han comenzado a migrar de las primeras marcas a las segundas marcas, y nosotros a partir del mes de julio vimos que no solo migraron de las primeras a las segundas, sino que comenzaron a migrar a las marcas alternativas. Cuando nosotros observamos... ¿Qué diferencia hay entre segunda marca y marca alternativa? Porque está claro que hay una diferencia. Hay una diferencia de calidad y marca, obviamente. O sea, a ver, no es que lo miramos. Vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo, así, sí. traído de los nada. Es medio... Entonces tenemos un shampoo, elemento de aseo personal. Tenemos el shampoo Pantene como primera marca. No, un Plusbel como segunda. No, ese es segunda, ¿no? Ese es alternativo. O alternativa. Digo porque es barato. Sí, Sedal es la segunda marca y tercera marca o alternativa es Plusbel. Bien, claro. Entonces, Sedal no es tan caro como Pantene. Claro, o sea, la primera marca es Pantene. Bien. La señora que me están viendo del otro lado sabe de lo que estamos hablando. Entonces, aparte los valores son absolutamente diferentes. Claro. Lo mismo pasa con las harinas, con los aceites, con el azúcar, con las marcas de zapatillas, con los útiles escolares. Nosotros medimos las 3 alternativas y a partir de ahí vemos las variaciones promedio. Hacemos lo mismo con los alquileres, por eso nosotros tenemos como producto provincial los valores de alquileres de locación de la provincia de Jujuy, y también medimos zona A, que es la residencial alta, zona media, por ejemplo, 23 de agosto, San Pedrito y Alto Comedero. Las 3 alternativas medimos, siempre medimos las 3. Lo que hemos observado es que los jujeños empezaron a migrar de las primeras a las segundas marcas a partir del mes de febrero, llegaron hasta agosto con las segundas marcas y de ahí se fueron a las marcas alternativas, lo que hizo que las primeras y las segundas marcas tuvieran que bajar. Y nosotros tuvimos un proceso deflactario en verduras y frutas frescas. A nosotros nos preocupa mucho que deflacten verduras y frutas frescas. ¿Qué es deflactar, perdón? Deflactar es que se vuelva en negativo, que el precio baje en relación al mes anterior. No sé, yo voy al eso súper. creo que a los consumidores les debe encantar. No, pero creo que, a ver, yo cada vez que voy al súper, no sé si en el súper es más caro que en la verdulería, pero la verdura del súper es muy cara. Carísima. Bueno, a veces aparecen ofertas. Claro. A veces aparecen ofertas interesantes. La verdura del súper tiene. Nosotros de todas formas relevamos supermercados y relevamos comercios tradicionales, es decir, las verdulerías, el almacén, la panadería, el kiosco del barrio y la mercería. O sea, nosotros relevamos los 2 grandes mercados de la provincia de Jujuy. Lo que no relevamos es el mercado informal. O sea, no relevamos la feria de Alto Comedero. No se releva porque es informal. O sea, nosotros como estadística muchísima pública, gente, ¿no? Claro, hay mucha gente que consume allí, pero nosotros como estadística pública solo podemos relevar lo oficial, ¿sí?
Entonces, la actividad formal. Exactamente, nosotros relevamos un almacén siempre y cuando tenga el cartel de rentas pegado y de AFIP pegado en la pared. Bien. Si no, bien. no podemos. Entonces, Ana, que deflacte sí, significa es algo malo. que el comerciante lo compró y al ser perenne, o sea, la verdura y la fruta fresca, lo tuvo que reventar porque no lo vendió. Y eso pasó en agosto. Y lo vimos en septiembre, que si bien no deflactó, ¿Y por qué estamos mantuvo mejor digamos, en cuanto a la pobreza? Porque al bajar los valores inflacionarios tiene absoluta relación. O Claro. sea, el índice de precios al consumidor, que mide los valores de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, son los que trazan la línea de la pobreza. O sea, usted necesita cierta cantidad de dinero para no ser pobre. Entonces, al bajar, al mantenerse la inflación, como es pobreza por ingreso, y al subir, entonces el ingreso no se ve afectado. no se afecta. Entonces, Claro. por eso es que sube, o sea, Que la una cantidad de situación gente de se mejoría. sale de la línea de pobreza. Pero Bien. recordemos que es pobreza por ingreso. Lo que nosotros estamos haciendo en Jujuy es La pobreza actualizar estructural, ¿cuándo se va a saber? la estructural. Formalmente se va a saber hacia el 2020 con el nuevo censo. No, sí, eso Lo eso que lo nosotros entendemos. estamos haciendo es hacer un análisis sobre los envolventes urbanos, o sea, censo 2010. Nosotros tuvimos el proceso de expansión urbana controlada entre el 11 y el 12 con esto de un lote para cada familia que lo necesita, donde se le entregó lotes a la gente que no tenían agua, no tenían luz, no tenían cordón cuneta, no tenían ni calle abierta, por ende no tenían comunicación, vías de comunicación, que son, y pasaron a vivir en situaciones de hacinamiento donde tenían una pieza de bloque, donde tenían 4 camas y un techo de chapa. Bien. Entonces esa persona que cuando se la censó un año antes en el censo no era NBI, porque tal vez vivía en la casa de los padres, que tenían techo, agua potable, luz y techo de losa, en el 2010, pero vivían 5 familias en una sola casa, pasó en el 2011 y el del 2012 a vivir en un rancho, sin agua, sin luz, con techo de chapa y 5 camas dentro de una sola habitación. Esa persona que pasó a ser un pobre estructural no figura para nosotros. Claro. Entonces, cuando nosotros observamos esta situación, no podemos ir como gobierno, después de tener un proceso como el que tuvimos, de un lote para cada familia que lo necesita, que fue realmente un desastre. Dramático. Escalofriante. Dramático. Fue Sí. terrible, sobre todo porque a nosotros, después de hacer un estudio sobre los envolventes de las ciudades con más de 5.000 habitantes, observamos que nosotros tenemos un crecimiento en las necesidades, en la pobreza estructural de la provincia entre 2011 y 2012 de casi un 24%. Que nosotros, después de hacer este estudio, ahora lo que estamos haciendo es un relevamiento muestral, porque no podemos hacer un censo en toda la provincia, sale carísimo. Seguro. Estamos haciendo un relevamiento muestral como a partir de la aplicación de la política de la nueva gestión sobre mejoramiento del hábitat, el llevar servicios. Estamos trabajando con EGESA, con agua potable, que hemos firmado un convenio, como este 22% de crecimiento de NBI entre el 11 y el 12 se ha ido mejorando o no. Es un estudio que nosotros lo vamos a tener recién a final de noviembre. Lo que sí podemos observar es que en los grandes aglomerados urbanos la presencia del Estado provincial y la asistencia de estas empresas, que una es privada y la otra es una empresa mixta, han llevado a la baja, a la merma de población con necesidades básicas insatisfechas, es decir, menos pobres estructurales. Bien. En líneas generales, después de casi 2 años de gestión y gobierno, tanto en la pobreza por ingresos como en la pobreza estructural, tenemos una mejoría, que vamos a observarla obviamente formalmente en el censo 2020. Bien, no tengo más tiempo. No, y estamos. Bueno, Siempre me dice que habla mucho y... las No. mujeres no hablamos mucho. No, el tiempo pasa Pero quizás pero con más mucha- rápidamente cuando hablamos nosotros. Ana, respira, no Aclaremos. Ana, sos la persona que más habló en este programa, pero debo reconocer que muy rica es toda tu exposición y muy clara, la verdad, y no se puede decir en 2 líneas. Son cuestiones que No, porque son- la ciudadanía las tiene que Lo que complejas. entender. pretendo es que el ciudadano que está del otro lado, que vuelvo a decir, el que me paga el sueldo,
entienda qué es lo que hacemos nosotros en la Así DIPEC. es. 127 personas trabajando de lunes a lunes, porque quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que nuestros encuestadores trabajan sábado y domingo, que es cuando encuentran a la gente en las casas. Correcto. ¿Sí? Y trabajan en toda la provincia, desde La Puna hasta Las Yungas. Nosotros tenemos con operativos provinciales cobertura total provincial. Bien. Así que si va un encuestador de la DIPEC que está bien identificado, tiene su credencial, tiene un código QR en la credencial, Lo tratemos bien. Trátenlo bien, más Sí, allá que sí, es una y le obligación contestemos, pública. porque es verdad, muchas veces uno un día así no tiene ganas de No. hablar con nadie. Yo salgo a auditar Claro. nuestras muestras, y la gente se sorprende a veces porque voy donde ya fue un encuestador, me presento con la coordinadora o el coordinador del programa y les muestro mi credencial, le digo, yo soy la directora de estadística, si me presta 5 minutos vamos a auditar el trabajo que hizo el encuestador. Claro. Así que, y bueno, y la gente... Es como el control de calidad. Sí. Ana, muchas gracias. Qué A bueno. fines de Muy curiosa noviembre, aparte. te volvemos a invitar para que ya hablemos de la pobreza estructural Buenísimo. con mayor precisión. Muchas gracias. Bueno, la responsable de la Dirección Provincial de Estadísticas, charlando con nosotros, pausa, ya seguimos.